Me llamo Selena. Por mucho tiempo pensé que mi vida iba a ser igual que la de cualquier muchacha de barrio. Escuela, trabajo sencillo y quizá una boda en la iglesia del pueblo. Ahora sé que me estaba engañando. A veces la casa donde creces se convierte en otra cosa, algo que respira y se alimenta de todo lo que pasa adentro. Cuando todo empezó yo tenía 13 años y vivíamos en las orillas de Tulancingo, en Hidalgo, en una casita de bloc sin enjarrar, con techo de lámina y piso de cemento frío. Mi mamá se llamaba Guadalupe, todos le decían Lupita. Hacía gorditas afuera de la secundaria para completar lo que ganaba mi papá, Raúl, mecánico en un tallercito sobre la carretera. No éramos ricos, pero siempre hubo frijoles, tortillas y el abrazo de mi mamá cuando regresaba cansada. En primero de secundaria, mi mayor preocupación era no reprobar matemáticas y llegar a tiempo a los ensayos de danza. El primer cambio fue pequeño. Mi mamá empezó a soltar cosas de las manos. Un vaso se le resbalaba, una tapa se le caía, la olla de arroz terminaba chueca en la parrilla. Al principio nos reíamos y ella decía que era el cansancio, pero esos descuidos se hicieron más seguidos. Empezó a arrastrar un pie al caminar, luego se tropezaba con el marco de la puerta aunque el piso estuviera limpio. Pensaba que todo se arreglaba con un suero y una inyección de la clínica. Mi papá se ponía serio cuando la veía batallando para levantar una olla, pero no decía nada, solo prendía otro cigarro y miraba para otro lado. Pasaron unos meses. Para cuando cumplí 14, mi mamá ya se cansaba con solo subir la escalerita que daba al cuarto donde dormíamos. Empezó a olvidar cosas sencillas, dónde dejaba las llaves, qué ingrediente ya había echado al guisado. Una tarde, mientras preparaba tamales para un encargo, se le volteó la olla con agua hirviendo. El grito que pegó todavía lo escucho. Yo corrí a ayudarla y la piel de sus brazos se puso roja al instante. En el hospital de Pachuca dijeron que había que hacer estudios. Fueron semanas de ir y venir en camiones llenos, de esperar en pasillos blancos. Al final un neurólogo habló con mi papá. Yo fingía hacer la tarea, pero escuché cuando dijo que mi mamá tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que iba a ir apagando sus músculos poco a poco, como si alguien desconectara los cables de su propio cuerpo. Mi mamá bajó la mirada. No lloró ahí. Solo apretó mi mano tan fuerte como pudo. Mi papá se quedó callado, con la vista clavada en una mancha de la pared. De regreso casi no habló. Esa noche, mientras yo ayudaba a mi mamá a cambiarse, escuché cómo él golpeaba algo en el patio, como si estuviera desquitándose con las herramientas. Desde entonces la casa empezó a cambiar. Primero fueron las cosas prácticas, un tubo en el baño, una silla vieja adaptada, un colchón más duro. Después vino lo que no se veía, las cuentas del laboratorio, los medicamentos, los taxis cuando ella ya no aguantaba ir en camión. El dinero empezó a faltar. Ya no hubo domingos de paseo. Mi papá dejó de bromear con los vecinos y se volvió más seco. La enfermedad no se detuvo. Un año después, cuando terminaba segundo de secundaria, mi mamá casi no podía caminar sola. Su voz se escuchaba más baja. Yo dejé muchas cosas de la escuela para ayudarla a bañarse, a vestirla, a moverla de la silla a la cama. Me volví sus manos y sus pies sin darme cuenta en qué momento dejé de ser solo hija. Mi papá empezó a llegar más tarde del taller. Primero decía que le salían trabajos extra, luego que se quedaba viendo el partido. Muchas noches entraba a la casa con olor a cerveza y gasolina. En sus ojos había algo apagado, como si hubiera dejado una parte de sí tirada en el suelo del taller. La primera vez que me habló feo fue una noche cualquiera. Yo lavaba platos y le pregunté si podíamos comprarle una crema que el doctor recomendó para mi mamá. Él estaba frente a la televisión, con una botella casi vacía. Me respondió que el dinero no salía de los árboles, que yo no entendía nada, que todo era culpa de la enfermedad y de las ganas de mi mamá de estar siempre mal. No contesté. Sentí como se me cerraba la garganta. Con el tiempo los comentarios se volvieron gritos. Cuando empecé tercero de secundaria, mi papá ya no solo se enojaba con los doctores o con las cuentas, se enojaba conmigo si se me quemaba el arroz.
si llegaba 10 minutos tarde, si no encontraba una llave. Una tarde regresé después de quedarme en la biblioteca. Mi celular se había quedado sin batería. Al entrar, lo vi parado en la sala, con los ojos rojos. No me dejó ni explicar. Sentí el golpe en la cara antes de poder decir una palabra. Ese día aprendí a moverme despacio, a no hacer ruido con las puertas, a medir cada frase. La casa se llenó de silencios raros. Mi mamá ya casi no podía hablar. Apenas murmuraba mi nombre o me pedía agua con la mirada. Yo le acomodaba las almohadas, le limpiaba el sudor. Mi papá, en cambio, caminaba como un extraño entre nosotros. No fue de un día para otro. Fueron vasos aventados al fregadero, herramientas tiradas contra la pared, noches en que él se quedaba en la sala con la televisión apagada, hablando solo. A veces lo escuchaba desde el cuarto de mi mamá. Decía que ya no aguantaba, que algo lo perseguía, que había sombras en los rincones. Yo pensaba que era el alcohol. La primera vez que sentí que la casa no estaba vacía fue una noche de lluvia. Las goteras del techo de lámina hacían un ruido constante sobre unos botes. Mi mamá dormía. Yo estaba sentada en el borde de la cama doblando ropa. De pronto sentí clarito que alguien pasó detrás de mí. No escuché pasos, solo el aire moviéndose y un cosquilleo en la nuca, como cuando alguien te mira fijamente. Volteé despacio. No había nadie, solo la cortina vieja moviéndose por el viento. Me dije que era mi imaginación. Me obligué a concentrarme en la ropa y en el olor a pomada que usábamos para los músculos de mi mamá, pero desde esa noche empecé a notar cosas pequeñas, sombras que parecían más largas de lo normal, rincones de la casa que se sentían más fríos, susurros muy bajitos justo cuando estaba a punto de dormir. Para cuando cumplí 15 años ya no pensaba en fiesta. Ese día lo pasé dándole de comer a mi mamá, sorbo a sorbo, con una cuchara pequeña. Mi papá no llegó en todo el día. Regresó de madrugada, golpeando la puerta como si la casa le debiera algo. Fingí estar dormida. Lo escuché tropezar con una silla y murmurar cosas que no entendí. Entre esas palabras salió un «ya déjenme en paz», como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Esa noche, mientras intentaba dormir en el colchón junto a la cama de mi mamá, sentí otra vez que alguien estaba parado junto a mí. El aire se puso pesado, como si el cuarto se hubiera llenado de algo espeso. Cerré los ojos y empecé a contar en mi cabeza. Cuando al fin me atreví a mirar, no vi a nadie, pero supe, desde ese momento, que ya no éramos solo 3 viviendo en esa casa. Cuando mi mamá falleció, yo tenía casi 16. Su cuerpo ya no respondía y su respiración era apenas un hilo. Una madrugada de enero, mientras yo le humedecía los labios con una gasa, sentí como su pecho se quedaba quieto. No hubo ruido, no hubo aviso, solo se apagó. Me quedé un rato mirándola, porque no quería aceptarlo. Cuando por fin le hablé a mi papá, él no salió del cuarto. Dijo que estaba cansado, que la funeraria se encargara, que así era la vida. Yo preparé todo sola. Después del velorio, algo dentro de él terminó por romperse. No fue inmediato. Pasaron semanas donde apenas hablaba. Luego vino la etapa en que me observaba como si yo fuera parte del problema. Me culpaba por no haber hecho más, por no haberle avisado a tiempo, por dejarlo solo. La casa, en esos días, se sentía más oscura que nunca. Él empezó a traer gente a la casa, compañeros del taller, conocidos del bar, tipos con mirada pesada que se quedaban tomando hasta la madrugada. Yo me encerraba con seguro en el cuarto, pero podía escucharlos reír, maldecir, arrastrar sillas. Entre ellos venía un hombre llamado Severo. Tenía unos 50 años, la voz rasposa y una forma de mirarme que me hacía apretar los puños. Mi papá les celebraba todo. A veces discutían, a veces se quedaban callados fumando sin decir ni una palabra. Antes de irse, Severo siempre me veía como si quisiera grabarme en la memoria. A los pocos meses mi papá conoció a una mujer llamada Mirna. La trajo un domingo por la tarde. Era alta, con el cabello teñido de rojo oscuro y un perfume dulce que llenó la sala.
Dijo que venía de Atotonilco y que trabajaba en una fonda. Desde el primer día se instaló en la casa como si siempre hubiera vivido ahí. Movió muebles, tiró cosas de mi mamá y cambió las cortinas sin preguntar. Cuando le reclamé por una fotografía que ya no encontré, solo dijo que es mejor dejar ir lo viejo. Al principio pensé que era una mujer mandona y ya, pero con el tiempo noté que se enojaba por detalles mínimos y que disfrutaba ver cómo yo aguantaba sus órdenes. Si yo lavaba mal un plato, se molestaba. Si dejaba mis cuadernos en la mesa, me gritaba. Mi papá, lejos de detenerla, parecía entregado a ella. La obedecía como si no tuviera voluntad propia. Un día, después de una discusión absurda porque no encontraba un trapo para la cocina, Mirna decidió que necesitaba aprender. Me abrió la puerta del cuarto de herramientas, que quedaba al fondo, junto al patio. Me dijo que ahí me quedaría hasta que aprendiera a obedecer. Era un cuarto húmedo, con una sola ventana pequeña y cajas llenas de tornillos, cables y fierros viejos. Cuando cerró la puerta, escuché cómo pasaba el seguro. Esa primera noche escuché ruidos dentro del cuarto. No eran ratas ni insectos. Era como si alguien caminara muy despacio entre las cajas. Cada vez que intentaba mirar, no veía nada, pero el aire se movía como si algo hubiera pasado junto a mí. Me pegué a la pared y me quedé así hasta que salió el sol. No fue la última vez. Mirna empezó a encerrarme ahí por cualquier cosa. Llegar tarde de la secundaria, no tener lista la comida, equivocarme con una cuenta. Mi papá justificaba todo con que necesitaba disciplina. Yo lo escuchaba decirle a Mirna que estaba cansado de mi cara, que le recordaba cosas que no quería recordar. Con el tiempo ese cuarto se volvió mi prisión, y también el lugar donde entendí que había algo más en la casa. En las noches sentía cómo la oscuridad se movía, cómo se hacía más densa alrededor de mí. De pronto habían susurros que no eran imaginaciones. A veces escuchaba mi nombre, a veces solo palabras sueltas que no comprendía. Una madrugada sentí claramente que alguien se agachaba enfrente de mí. No vi nada, pero sentí el aliento frío cerca de mi mejilla. Me quedé paralizada. Cuando cumplí 17, dejé de pelear. Hacía todo en silencio. Mi papá ya no buscaba razones para enojarse. Solo me miraba con un cansancio extraño, como si yo fuera la sombra de algo que él no quería enfrentar. Y Mirna, cada vez más metida en la casa, perdió el poco pudor que tenía. Se adueñó por completo de las decisiones. Severo empezó a venir más seguido. Cada vez que aparecía, la casa se sentía más pesada. Él hablaba poco, pero su presencia bastaba para que yo quisiera esconderme. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, él se acercó demasiado. No tocó nada, no dijo nada, pero su cuerpo quedó tan cerca que sentí que la sangre se me helaba. Esa noche me costó dormir. Mi refugio era la preparatoria. Tenía una maestra de arte, la profesora Celia, que era la única persona que parecía notar mi silencio. Veía mis dibujos y decía que había mucha carga, que quizá necesitaba hablar. A veces me quedaba ayudándole a limpiar pinceles solo para no volver rápido a la casa. Ella me dio un papel con un número por si algún día necesitaba salir de ahí. Lo guardé sin saber si algún día me atrevería a usarlo. Pero la casa no me dejaba respirar. A veces, en el pasillo, las luces parpadeaban sin razón. Otras veces escuchaba algo caer en la sala, aunque no hubiera nadie. El cuarto de herramientas era cada vez más oscuro, como si las paredes absorbieran la poca luz que entraba. Una noche, Mirna discutió con mi papá por algo que no escuché. Después de gritarse, él salió dando un portazo y ella me miró con una expresión que nunca olvidaré. Esa madrugada me volvió a encerrar en el cuarto, pero esta vez, cuando intenté recargarme en la pared, sentí que el aire estaba más frío que nunca, y en un rincón, entre las cajas, vi 2 puntos rojos que parecían brillar como brasas. Por primera vez no sentí que quisiera hacerme daño. Era como si esperara algo de mí. Me quedé quieta, sin moverme, y en medio del silencio escuché una frase muy baja, casi un murmullo que parecía venir del piso.
No te quedes aquí. Me temblaron las manos. No sabía si me estaba volviendo loca o si por fin estaba entendiendo que algo más vivía ahí desde antes de que las cosas se descompusieran. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, observando el rincón, esperando que los ojos desaparecieran, pero no lo hicieron. Se quedaron ahí, latentes, como si vigilaran. La mañana siguiente, cuando Mirna abrió la puerta, yo salí sin verla a los ojos. Caminé directo al cuarto, intentando entender lo que había visto. Algo en esa casa se estaba alimentando del miedo, del dolor, del enojo de todos. Y yo empezaba a sentir que tarde o temprano me iba a tocar completamente a mí. Esa sensación se volvió mi compañía, y supe que si no hacía algo pronto, esa casa, o lo que vivía dentro de ella, iba a terminar quedándose conmigo para siempre. A finales de ese mismo año, mi papá empezó a perder todavía más el control. Ya casi no iba al taller y pasaba las tardes sentado en la sala, mirando la televisión apagada como si dentro de ella hubiera algo que solo él podía ver. Cuando Mirna no estaba, él se quedaba murmurando cosas sin sentido, frases cortadas sobre sombras que lo seguían desde el patio o voces que le hablaban cuando cerraba los ojos. Yo trataba de no escucharlo, pero había noches en que sus palabras atravesaban las paredes hasta donde yo dormía. Para entonces ya no quedaba nada del hombre que me llevaba de niña a comprar churros al centro. Su mirada era hueca y sus manos siempre temblaban. Cuando me acercaba demasiado, casi podía oler el miedo que llevaba encima. No era miedo de mí, sino de algo que él sentía pegado a su espalda, y con cada día que pasaba, la casa se sentía más cargada, como si cada esquina contuviera un pedazo de lo que él estaba perdiendo. Mirna, por su parte, también empezó a cambiar. No era solo su mal humor o su forma áspera de hablar. Había días en que despertaba con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido nada, y otros en que caminaba por la casa como si estuviera desorientada. Una vez, mientras limpiaba el cuarto de mis papás, dejó caer una foto que había intentado esconder. Era una imagen vieja, de ella con un hombre distinto, en otro pueblo. La recogió rápido y se la guardó en el bolsillo, como si yo no la hubiera visto. Ese día entendí que ella también arrastraba sombras que no venían de nuestra casa, sino de mucho antes. Con el tiempo su relación con mi papá se volvió más áspera. Discutían por cosas pequeñas, un recibo perdido, una herramienta fuera de lugar, una olla mal lavada, y cuando él se desquitaba conmigo, ella lo observaba con una expresión que mezclaba aprobación y hartazgo. Cada día la casa parecía apretarnos un poco más, como si las paredes fueran cerrándose. Cuando cumplí 18, mi vida estaba reducida a sobrevivir. No tenía amigas, no tenía tiempo libre. Cualquier cosa que hiciera estaba mal. Mis dibujos eran lo único que mantenía mi cabeza en un lugar menos oscuro. Dibujaba rincones de la casa, sombras que se retorcían, siluetas que parecían observar desde detrás de las ventanas. La profesora Celia decía que tenía talento, pero yo sentía que más que talento era una manera de sacar algo que no sabía cómo decir con palabras. Una tarde, después de clases, me quedé sola en el salón guardando materiales. Cuando terminé, el edificio estaba casi vacío. Mientras bajaba las escaleras, recordé el papel que Celia me había dado meses antes. Saqué el cuaderno de mi mochila y ahí estaba, un número y una frase escrita con tinta azul. Si algún día necesitas salir, llámame. El papel me dio una sensación extraña, como si fuera una puerta que no sabía si me atrevía a abrir. Esa noche las cosas se pusieron peor en la casa. Mi papá había estado bebiendo desde temprano y Mirna parecía cansada de tolerarlo. Los escuché discutir, pero ya no eran gritos de enojo, sino de desesperación. Ella decía que él estaba arrasando con todo, que la casa no la dejaba dormir y que cada noche sentía que alguien se paraba junto a la cama. Mi papá le respondió que eso llevaba años ahí y que no había manera de sacarlo. Mientras hablaban, yo escuché un ruido en el pasillo, como si alguien caminara arrastrando los pies. Mirna salió de la sala con la cara desencajada.
Me miró como si yo tuviera la culpa de todo y me ordenó que me fuera al cuarto de herramientas, antes de que pudiera protestar. Ya había cerrado la puerta con candado. Esa noche el aire estaba tan frío que me temblaban los dientes. Había aprendido a quedarme en silencio, pero esa vez algo me obligó a mirar hacia el rincón oscuro detrás de las cajas de fierro viejo. Los 2 puntos rojos estaban ahí de nuevo, pero ya no eran solo ojos. Podía distinguir la forma de una silueta, como humo denso que se movía con respiración propia. En lugar de sentir terror absoluto, sentí una calma rara, como si lo que estuviera frente a mí no fuera enemigo ni amigo, sino algo que simplemente existía desde antes que yo. El aire se movió y escuché una frase casi imperceptible: «No sigas aquí». Me quedé quieta, sin saber si contestar o correr. La silueta se inclinó hacia un lado, como esperando que yo hiciera algo. Con esa imagen grabada en mi mente, la noche se hizo eterna. Cuando Mirna abrió la puerta al amanecer, yo salí temblando, pero no por frío. Sabía que había visto algo real. Desde ese día empecé a pensar seriamente en escapar, aunque fuera a pie hasta donde me alcanzaran las piernas. Pero sabía que Mirna revisaba mis cosas y que mi papá tenía arranques violentos cuando sospechaba algo. Aún así, escondí una muda de ropa y unos cuantos pesos en una bolsa dentro de mi mochila. Cada minuto libre lo pasaba planeando la forma de salir sin que ninguno de los dos lo notara. Un sábado por la noche, Severo volvió a la casa. Venía más callado que de costumbre y se quedó sentado en la sala bebiendo con mi papá mientras Mirna preparaba unos tacos en la cocina. Cuando terminé de lavar los platos, pasé por la sala rumbo al cuarto. Severo me miró como si estuviera midiendo cada parte de mí. No dijo nada, pero la forma en que se inclinó hacia adelante me hizo entender que algo estaba a punto de romperse. Esa madrugada no pude dormir. Desde mi cuarto escuché el murmullo de los 3 en la sala. Luego pasos pesados, luego discusiones cortas. A medianoche Mirna volvió a encerrarme en el cuarto de herramientas, pero esta vez su mano tembló cuando puso el candado. Algo en ella estaba cambiando, y detrás de la puerta escuché cómo decía en voz baja que no quería quedarse sola en esa casa, que algo se movía por los cuartos cuando todos dormían. Mientras me acomodaba en el suelo frío, supe que no tenía más tiempo. Esa noche tenía que escapar, porque la casa ya no solo nos absorbía, parecía estar decidiendo qué hacer con cada uno de nosotros. Me quedé sentada en la oscuridad, observando de nuevo esos ojos rojos que brillaban en el rincón. No retrocedí, esperé, y cuando la figura se inclinó hacia adelante, con un movimiento lento, casi humano, escuché lo que había evitado escuchar todos esos meses: «Pide salir». Sentí como si alguien me hubiera abierto el pecho desde adentro. Esa frase no era una amenaza, era una condición. Sabía que la casa estaba viva, sabía que esa sombra no había llegado por gusto, y también entendí, aunque me costara aceptarlo, que mi miedo era lo único que la mantenía cerca. Me incliné hacia adelante, con la garganta cerrada, y en silencio pedí lo que nunca me había atrevido a pedir: salir de ahí, aunque fuera con las manos vacías. La oscuridad alrededor se movió, y por primera vez sentí que algo dentro del cuarto respiraba conmigo. Cuando amaneció, yo seguía ahí sentada, con la espalda adolorida y los ojos hinchados por no haber dormido nada. Mirna abrió la puerta con más fuerza de la necesaria. Ya no gritaba, ahora hablaba como si estuviera muy lejos de sí misma. Caminaba sin fijarse en dónde ponía los pies, como si la casa la empujara a moverse. Me ordenó que limpiara la cocina, pero su voz sonaba débil, casi lastimada. En sus manos traía marcas que no había visto antes, como rasguños finos. No sé si venían de mi papá, de Severo o de la casa misma. Ese día me di cuenta de que ella también era víctima de algo que no entendía. Había llegado con altivez, convencida de que podía adueñarse de todo, pero la casa la estaba rompiendo igual que a mi papá. Era como si cada rincón guardara rencores ajenos a nosotros, respirando lento, esperando el momento de cerrar el cerco. Yo tenía la mochila preparada y escondida detrás de unas cubetas en el patio.
Esperé a que todos se metieran a sus cuartos para descansar después de la comida. Mi papá estaba tan hundido en su cansancio que no se dio cuenta de nada. Mirna dormía con la puerta entreabierta, respirando hondo como si el sueño la estuviera arrastrando. Pensé que podría salir sin que nadie notara mi ausencia. Pero cuando pasé por el pasillo rumbo a la puerta trasera, sentí que alguien se movía detrás de mí. No eran pasos humanos. Era como si algo rozara el suelo con suavidad, arrastrando un peso invisible. Volteé despacio y ahí estaban de nuevo, los 2 puntos rojos brillando desde el rincón cercano al cuarto de herramientas. Esta vez no había silueta, solo los ojos flotando en la sombra. El aire se volvió tan pesado que tuve que apoyarme en la pared, y frente a mí escuché la misma voz baja, casi un hilo de sonido. No voltees más. No la escuché con los oídos. Era como si la frase me hubiera llegado directo al pecho. Me quedé congelada. Sabía que si dudaba, si miraba hacia otro lado, la casa iba a cerrarse sobre mí para siempre. Me moví sin hacer ruido, abriendo la puerta trasera con el mayor cuidado. Cuando pisé el patio, sentí que las paredes de la casa se encogían detrás de mí, como si quisieran sujetarme del cuello. Pero no me detuve. Crucé el pasillo, agarré la mochila y salí por fin a la calle. El aire frío de la madrugada me pegó en la cara y fue como despertar de un sueño sucio. Caminé sin mirar atrás. Toda mi vida escuché que mirar atrás trae desgracia. Esa noche lo entendí de verdad. Si volteaba, no iba a poder salir. Caminé más de 20 minutos hasta llegar a la parada donde pasaban los taxis colectivos. Me senté en una banca de cemento. Temblaba, pero no sabía si era por el frío o por lo que acababa de dejar. Cuando al fin el sol empezó a asomarse, saqué el papelito que la profesora Celia me había dado. Llamé desde una caseta cerca del mercado. Al escuchar mi nombre, ella me dijo que fuera a su casa de inmediato. No sé cómo logré llegar hasta allá. En cuanto abrió la puerta, me abrazó sin decir nada. Su casa olía a pintura fresca y café. Me dio una cobija, un plato de pan y agua caliente. Me dejó dormir en un catre pequeño que tenía en un cuarto lleno de lienzos. Los primeros días apenas podía hablar. Ella no insistió, solo me dijo que ahí estaba segura. Con el tiempo empecé a contarle lo que había pasado. No todo. Evité hablar de los ojos rojos y de la sombra porque pensaba que iba a creer que había perdido la cabeza. Pero le dije lo demás. La enfermedad de mi mamá, el enojo de mi papá, Mirna, Severo, los encierros. Ella escuchó todo con paciencia. Nunca me preguntó por qué no había escapado antes. Sabía que la casa nos había atrapado a todos. En casa de la profesora Celia dormía mejor, pero de vez en cuando, al apagar la luz, sentía la misma presión en el pecho que sentía en el cuarto de herramientas. No era miedo del lugar. Era como si la casa me hubiera dejado ir, pero me hubiera marcado. A veces despertaba sobresaltada, segura de que alguien me observaba desde el rincón. Solo era mi sombra proyectada por las luces de la calle. Aún así, tardaba minutos en convencerme de que no había nadie ahí. Después de 2 semanas, Celia me ayudó a inscribirme en cursos de arte en un centro cultural pequeño. Empecé a pintar como si no hubiera otra manera de sacar lo que llevaba adentro. Pintaba puertas entreabiertas, figuras oscuras, paredes apretadas. Era como si mis manos recordaran antes que mi mente. Una tarde, Celia me llevó con un terapeuta voluntario que trabajaba con jóvenes. Él no juzgó nada. Dijo que lo que había vivido era más común de lo que yo pensaba, aunque nadie hablara de ello. No le conté de la sombra. No necesitaba hacerlo. Era algo que yo guardaba para mí. Pasaron meses. Conseguí limpiar casas para ganar dinero y juntar suficiente para rentar un cuarto cerca del centro. Era pequeño y las paredes olían a humedad, pero era mío. Por primera vez dormía sin candados, sin gritos, sin pasos arrastrándose en la madrugada. Aún así, había noches en que pensaba escuchar un susurro suave en la esquina del cuarto. Me quedaba quieta hasta que la sensación se iba. No era amenaza, era como un recordatorio. Un día,
Mientras caminaba por el tianguis, vi a Mirna sentada en una silla plegable, vendiendo ropa usada. Estaba irreconocible, más delgada, el cabello mal teñido, los ojos hundidos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi odio. Tampoco vi coraje, vi miedo. Un miedo profundo, como si siguiera viviendo atrapada en algo que no la dejó salir por completo. Bajó la vista antes de que pudiera acercarme. No la busqué. Yo ya no pertenecía a ese lugar. De mi papá no supe nada durante un tiempo. Un vecino me dijo que el taller donde él trabajaba había cerrado. Otro comentó que lo había visto caminando por la orilla del canal, hablando solo. Yo no quise saber más. No podía volver ahí. Y aunque lo pensara, esa casa ya no era un lugar para humanos. A los 20, mis pinturas empezaron a atraer personas. Celia me ayudó a exponer algunas en una pequeña galería del barrio. Los asistentes decían que mis cuadros tenían algo que no podían explicar, como si los miraran desde adentro. Yo solo asentía. Sabía exactamente qué era. Mi exposición se llamó Ecos en las paredes. La inauguración fue sencilla, pero para mí significó algo enorme. Cuando las luces estaban por apagarse, me quedé sola en la sala, recogiendo pinceles, en uno de los rincones, cerca de una pintura, donde había plasmado aquella silueta que vi por primera vez en el cuarto de herramientas. Sentí el mismo frío que sentía en mi vieja casa. Me detuve. Observé la sombra proyectada en la esquina. No había ojos rojos esta vez, solo una figura borrosa, quieta. No sentí terror, sentí reconocimiento. Y luego, igual que años atrás, la sombra se inclinó levemente hacia un lado, como si confirmara que yo la veía. No dijo nada, no se movió más, solo estuvo ahí unos segundos antes de desvanecerse con el apagado de las luces. Esa noche cerré la galería, tomé mis llaves y caminé a mi cuarto con la certeza de algo que siempre había sabido, aunque nunca lo dijera en voz alta. Hay casas que se alimentan del miedo, pero también hay sombras que te dejan ir cuando entienden que ya no tienen nada que tomar. Y aunque nunca volví a poner un pie en la casa donde crecí, cada vez que termino un cuadro siento que una parte de mí se sigue desprendiendo de esas paredes, poco a poco, sin gritos, sin cadenas, solo silencio. Un silencio que, por fin, es mío.